Muy buenas tardes, estimados alumnos. Van a disculpar, he tenido un pequeño desperfecto técnico, pero ya lo hemos solucionado, así que ya podemos comenzar nuestra clase. Como es costumbre, la estoy grabando para que ustedes puedan verla, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, dado que en la clase creo que tuvimos algunas dificultades. Entonces, vamos a empezar este nuevo capítulo. Tiene que ver cuando en el modelo ISRM levantamos el supuesto que teníamos previamente relacionado a todo lo que significa la economía cerrada, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es precisamente levantar ese supuesto para que lo veamos, ¿no? Me indican que me escuchan un poco bajo, ¿no? A ver, denme un segundito. Vamos a mejorar eso del sonido, denme un segundo. Hola, hola, hola. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, te escuchamos. Mucho mejor, Lick. Ya, ok. Retomemos entonces. Bien, como les había indicado, lo que hacemos precisamente en esta parte del curso es que levantamos precisamente el supuesto relacionado a todo lo que significa la economía cerrada, ¿no? Por esa razón, en los antecedentes que colocamos en relación al curso, indicamos que en este capítulo lo que vamos a aprender es todo lo relacionado a el modelo Mandel-Fleming para una pequeña economía abierta. De eso se trata el capítulo y lo que nosotros
vamos a aprender a lo largo del curso, ¿no? Entonces, sobre esa base es que vamos a ir estructurando buena parte de las exposiciones que componen lo que vamos a hacer, ¿no? Si hay algún problema relacionado a la transmisión, por favor, no duden en indicarme si tenemos algún tipo de dificultad que podamos estar atravesando. Bien. Entonces, como habíamos dicho, vamos a ver las causas y efectos de las diferencias que puedan existir entre los tipos de interés y los argumentos a favor de los tipos de cambio fijos y fluctuantes que se puedan presentar, ¿ya? ¿Cuál es el supuesto clave? Como habíamos indicado, estamos hablando de una pequeña economía abierta con perfecta movilidad de capital, donde la tasa de interés interna es igual a la tasa de interés externa. Ese es un supuesto central. Esto se da precisamente porque en esta economía que estamos analizando hay lo que se denomina el arbitraje, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tasa de interés, a diferencia de lo que ocurría en el modelo ISLM convencional que hemos analizado en el anterior capítulo, lo que va a ocurrir es que en esta nueva curva IS, la inversión está o es una función de la tasa de interés mundial. En otras palabras, el modelo no produce una tasa de interés. El resto de las variables se mantienen, es decir, el consumo es una función del ingreso disponible y la otra variación fundamental es que introducimos las exportaciones netas. ¿Qué son las exportaciones netas? No son nada más que la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es lo que se conoce como la cuenta corriente. ¿Qué son las exportaciones? Las exportaciones son todo lo que vendemos a los mercados externos. ¿Y qué son las importaciones? Las importaciones no son otra cosa que todo lo que compramos de los mercados externos, es decir, de las economías vecinas, o podemos también comprar de más allá de los mares, ¿no? Por ejemplo, en el caso boliviano hay una gran cantidad de cosas que se compran, por ejemplo, del Asia, estamos hablando de la China, de Vietnam, de Taiwán, etcétera, ¿no? Entonces, de todos esos lugares es que compramos, ¿ya? De ahí también habíamos indicado que vamos a simbolizar por la letra E minúscula el tipo de cambio nominal. ¿Qué es el tipo de cambio nominal? No es nada más que la cantidad de moneda extranjera por unidad de moneda nacional que vamos a utilizar. Eso nos estamos refiriendo con el tipo de cambio. Tal como les había explicado también en nuestra última clase, esta es una forma un tanto diferente mediante la cual entendemos tradicionalmente el tipo de cambio, ¿no? Porque nosotros generalmente entendemos el tipo de cambio relacionando la cantidad de moneda nacional sobre la cantidad de moneda extranjera. Por esa razón hablamos de un tipo de cambio de venta de 6 bolivianos con 96 centavos el dólar. En este caso, estamos hablando al revés. Por esa razón, las nociones de devaluación y de revaluación tienen que entenderse de manera diferente a como tradicionalmente lo hacíamos, ¿no? Ahora bien, la nueva curva IS lo que nos va a indicar es una relación entre el nivel de producción y el tipo de cambio, que por la forma de la curva va a ser una relación inversa. En otras palabras, si hay un proceso de caída, un proceso de devaluación,
lo que va a ocurrir es que el nivel de producción va a aumentar. ¿Cómo se explica eso? Como tenemos en la ecuación de la parte de arriba de nuestra lámina, podemos ver que el nivel del producto relacionado con la demanda agregada en uno de sus componentes tiene a las exportaciones netas. En síntesis, cuando hay una devaluación, en otras palabras, tal como el ejemplo que estábamos dando, ¿no? El precio del dólar pasa de 6 bolivianos con 96 a 10 bolivianos, por si acaso, ¿no? Entonces, eso que visto del otro lado va a ser una caída del poder adquisitivo de la moneda nacional. Lo que va a ocurrir es que eso va a fomentar las exportaciones porque hace que las exportaciones sean más baratas en los mercados externos y lo que va a ocurrir es que las importaciones van a aumentar de precio, van a aumentar de valor. Y eso hace que por un lado se demande una mayor cantidad de bienes y servicios producidos por la industria nacional, ¿no? Porque son más baratos en los mercados externos, y se restrinja la demanda de importaciones o de bienes y servicios producidos en los mercados externos, precisamente porque sus precios se ven encarecidos. Cuando ocurre ese fenómeno, lo que vamos a ver es que hay un incremento de las exportaciones netas. ¿Por qué hay un incremento de las exportaciones netas? Porque las exportaciones netas no son nada más que la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es decir, a las exportaciones sustraemos, restamos las importaciones. Entonces, si crecen las exportaciones y disminuyen las importaciones, el saldo en la cuenta corriente es mayor. Al existir un mayor saldo en cuenta corriente, lo que ocurre por la ecuación que tenemos arriba es que se va a incrementar el producto. Entonces, esta primera ecuación, esta primera curva, lo que nos va a mostrar es la relación inversa existente entre el tipo de cambio nominal y el nivel de producción, ¿no? Entonces, de esa manera es que tenemos una nueva curva IS. Sin embargo, no debemos olvidar que tiene que existir paralelamente un equilibrio en el mercado de dinero, ¿no? Como habíamos indicado, en realidad el equilibrio en el mercado de dinero se da a partir de la igualdad de la oferta del dinero en términos reales, que debe igualarse a la demanda por dinero, que depende de la tasa de interés y depende de el nivel de producción. Sin embargo, como en la ecuación de demanda por dinero no ingresa el tipo de cambio, lo que ocurre es que vamos a tener una curva LM completamente inelástica. ¿Qué quiere decir la inelasticidad de la curva LM? Quiere decir que no hay un efecto del tipo de cambio nominal sobre el nivel de producción. Importantes anotaciones: esta curva LM, ya de una economía abierta, se traza para un valor dado de la tasa de interés de equivalencia mundial. O sea, la tasa de interés mundial va a definir la curva LM. ¿Por qué es vertical? Porque dada una tasa de interés mundial, hay solo un único valor del nivel de producción que iguala la oferta y demanda de dinero sin tomar en cuenta el tipo de cambio, ¿no? En otras palabras, lo que estamos diciendo es que en esta curva LM se establece un valor de equilibrio en relación a la cantidad de dinero existente que pueda haber, ¿no? Una de las connotaciones interesantes de la curva LM o del análisis ISLM para una pequeña economía abierta es que es muy difícil manipular la tasa de interés, ¿no? Porque la tasa de interés va a tender a igualarse a la tasa de interés mundial en función al arbitraje que exista en las circunstancias
en las cuales nos estamos moviendo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se va a dar el equilibrio? El equilibrio se va a dar tal como habíamos aprendido. En el caso del modelo ISLM, se va a dar un equilibrio entre la curva IS y la curva LM. De tal manera que en este ISLM o modelo Mandel-Fleming, lo que va a ocurrir es que el equilibrio se va a encontrar ante un nivel de tipo de cambio que va a ser consistente con todas las variables que estamos viendo en el sistema de ecuaciones que tienen ustedes en la parte de arriba, ¿no? Ahora bien, lo que vamos a hacer a partir de ahora, para que veamos precisamente cómo es que funciona la economía ante cambios en las distintas variables, vamos a analizar qué es lo que ocurre con la economía en un sistema de tipos de cambio fluctuantes y en un tipo de cambio fijo, ¿no? Primero, indicar que en un sistema de tipos de cambio fluctuantes se permite al tipo de cambio fluctuar en respuesta a las cambiantes condiciones económicas. En otras palabras, dado que los países tienen condiciones diferentes en cuanto al funcionamiento de la economía, lo que va a ocurrir también es que esas condiciones cambiantes se van a traducir en cambios en el tipo de cambio, ¿no? Valga la redundancia. ¿Por qué razón esto ocurre? Porque puede ocurrir, por ejemplo, que Chile decida inyectar una mayor cantidad de dinero en la economía. Si decide inyectar una mayor cantidad de dinero en la economía, lo que va a ocurrir, se van a presentar cambios al interior de su economía, pero también van a existir cambios más allá de las fronteras. Entonces, dependiendo cuál es la relación de variables, lo que va a ocurrir es que el tipo de cambio se va a mover para lograr otra vez preservar el equilibrio, ¿no? Es algo así como, a ver, pónganse ustedes a pensar en el caso de Argentina, ¿no? Con Argentina lo que ocurre es que Argentina tiene un proceso de devaluación desde hace bastante tiempo. Entonces, este proceso de devaluación lo que hace es que amerite una respuesta de parte de los bolivianos, ¿no? Ahora, como nosotros no podemos mover el tipo de cambio, lo que ocurre es que ese ajuste se da vía cantidades. En otras palabras, en el norte boliviano, perdón, en todo caso en el sur boliviano, lo que ocurre en el sur boliviano es que hay prácticamente una invasión de productos argentinos, ¿no? Si ustedes van por Villazón y notan las poblaciones fronterizas como Yacuiba, van a notar que pese a las restricciones, porque no hay caso realizar tránsito entre ambos lados, lo que van a notar es que hay un gran flujo de bienes y servicios, ¿no? Si digamos nosotros tuviéramos un tipo de cambio fluctuante, en respuesta a la devaluación argentina, lo que tendríamos que hacer es modificar nuestro tipo de cambio. Así es como funciona, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Frente a cambios, frente a los cambios que existan en la economía, los tipos de cambio se van adecuando. En contraste, bajo los tipos de cambio fijo, el Banco Central intercambia moneda nacional por divisas a un precio determinado. Ya, esto quiere decir que el Banco Central asume el compromiso de mantener un tipo de cambio en el tiempo. Ese es el compromiso que asume el Banco Central.
Ahora bien, ahí es importante entender, y esto es necesario ponerlo sobre la mesa, que para poder mantener el tipo de cambio, el resto de variables tienen que ajustarse. Por ejemplo, en el caso boliviano, como mantenemos un tipo de cambio fijo, lo que ocurre es que forzosamente se tienen que castigar a las exportaciones y se tienen que fomentar las importaciones. Por esa razón aparece un fenómeno muy interesante mediante el cual, bajo un esquema de tipos de cambio fijo, la inflación se hace casi cero, por un lado. Hay la sensación de que un país con un tipo de cambio fijo está plenamente abastecido. Es lo que ocurre ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, si van ustedes a los mercados, lo que van a encontrar es una gran cantidad de bienes importados, ¿no? Hasta comida para animales tenemos brasilera, norteamericana, peruana, chilena, o las salsas, por ejemplo, ¿no? El otro día veía que habían traído, por ejemplo, mayonesas americanas, ¿no? A buen precio, la verdad, ¿no? Ya a punto de competir con nuestra tradicional mayonesa Cris. Ahora bien, eso desde el punto de vista del consumidor puede ser una gran idea, ¿no? Pero el castigo es precisamente a los productores. Los productores que no tienen la capacidad de competir con la industria extranjera, ni llevando los productos ni con los que llegan y se importan. Entonces, ese fenómeno lo que va a hacer a la larga o a la corta es que va a generarnos problemas en relación al empleo. Ahora bien, ustedes podrían decir, pero lo que hay que hacer es procurar que se logre un equilibrio. Bueno, ahí está lo complicado, ¿no? Por un lado, los consumidores se ven beneficiados, por otro lado, los productores se ven castigados. Entonces, cuando ocurren esos fenómenos, es cuando se tiene que analizar precisamente cómo funcionan todos estos elementos para que se pueda generar un mecanismo mediante el cual se pueda hacer funcionar la economía, ¿no? Bien, ahora, para que me entiendan con precisión en cómo funciona precisamente este conjunto de elementos, les voy a dar un ejemplo de cómo es que el Banco Central logra administrar la economía de tal manera que no nos veamos obligados a devaluar. Bueno, lo que ocurre es que el Banco Central, por ejemplo, fija el tipo de cambio en 6 bolivianos con 96 centavos por cada dólar. Entonces, si existe una presión a la devaluación, por decirles, de pronto los dólares desaparecen, entonces lo que va a ocurrir es que cada dólar va a empezar a venderse, por dar una idea, a 8 bolivianos por dólar, ¿no? Entonces, un libre cambista se va a dar cuenta que es un buen negocio ir a comprar dólares del Banco Central y venderlos en la Camacho. Los compra a 6.96, voy a suponer que no hay una diferencia entre el tipo de cambio y el tipo de venta y el tipo de cambio de compra. Entonces compro a 6.96 en el Banco Central y lo llevo y vendo a 8 bolivianos en la Camacho, ¿no? Entonces notarán que es buen negocio, ¿no es cierto? Uno compra barato y vende caro. Ahora, lo que va a ocurrir en el tiempo es que como estoy llevando dólares del Banco Central a la Camacho, voy a incrementar la oferta de dólares en la Camacho. El dólar es como cualquier bien. Si aumenta su oferta, lo que va a ocurrir es que su precio va a disminuir. Entonces, poco a poco, entre los dos mercados, tanto el Banco Central como el de la Camacho, el precio del dólar va a ser idéntico. Pero notan ustedes que en este fenómeno que estoy describiendo, la clave radica
en que el Banco Central tenga la suficiente espalda, tenga el suficiente músculo como para garantizar que en ambos lugares existan la cantidad de dólares que se requieran para hacer los intercambios correspondientes. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es el análisis de la política económica, primero en un sistema de cambio fluctuante y después vamos a hacerlo en un sistema de tipo de cambio fijo. Bien, veamos entonces qué es lo que ocurre. Veamos primero el caso de la política fiscal bajo tipos de cambio fluctuantes. Indicarles que cuando estamos hablando de política fiscal, por ejemplo, estamos hablando de todo lo que significa los cambios en los impuestos y en el gasto del gobierno. En este caso, o para retomar la ecuación, en el valor de T, que se refiere a los impuestos que vamos a cobrar sobre el ingreso, y en el caso de G se refiere al nivel de gastos que vamos a tener. Entonces, teníamos nuestro equilibrio inicial, donde en el equilibrio inicial teníamos un tipo de cambio y un nivel del producto, ¿no? Entonces, para cualquier valor dado del tipo de cambio, una expansión fiscal aumenta el nivel del producto desplazando la curva IS a la derecha, ¿ya? Ahora bien, lo que va a ocurrir ahí es que tenemos un nuevo tipo de cambio, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que va a ocurrir que el incremento de el gasto del gobierno lo que va a realizar es una expansión de la curva IS. Pero lo que va a ocurrir es que en respuesta a esta expansión, lo único que va a ocurrir es una revaluación del tipo de cambio y no va a haber un incremento de lo que significa el nivel de producción, ¿ya? Entonces, lo que vamos a decir es que en una pequeña economía abierta, con movilidad perfecta del capital, la política fiscal no puede afectar el PIB real. Lo que habíamos visto es que en una economía cerrada, la política fiscal desplaza la inversión al provocar el aumento de los tipos de interés. En una pequeña economía abierta, la política fiscal desplaza las exportaciones netas al provocar una apreciación del tipo de cambio. En otras palabras, lo que ocurre es que cuando tenemos un esquema de tipo de cambio fluctuante, lo que hace la política fiscal es generar un proceso de apreciación cambiaria. Esta apreciación cambiaria reduce el monto de las exportaciones y aumenta el de las importaciones y por lo tanto el movimiento que estamos haciendo con un mayor gasto del gobierno se compensa exactamente con el descenso de las exportaciones netas. Ahora bien, veamos qué es lo que ocurre con la política monetaria bajo tipos de cambio fluctuantes. Lo que va a ocurrir es que, como habíamos indicado, la curva LM es la que nos sintetiza el equilibrio en el mercado monetario. Entonces, una expansión monetaria lo que va a hacer es desplazar a la derecha la curva LM. Al desplazar la curva LM a la derecha, lo que vamos a tener es una devaluación del tipo de cambio. Al existir una devaluación del tipo de cambio, lo que va a ocurrir es que las exportaciones netas van a aumentar. ¿Por qué razón? Porque lo que va a ocurrir es que vamos a poder vender más en la medida en que los precios de los productos nacionales en el extranjero van a ser menores y los precios de los bienes producidos en el extranjero van a ser mayores. Entonces, eso hace que exista un desplazamiento a la derecha
de la curva LM con el consecuente descenso del tipo de cambio. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la política monetaria? La política monetaria afecta a la producción al afectar los componentes de la demanda agregada. En una economía cerrada, el incremento de la masa monetaria, o sea, esto que estamos viendo EM, lo que va a hacer es bajar la tasa de interés. Eso va a generar un proceso de expansión de la inversión y mediante ese mecanismo lo que vamos a tener es un incremento de la producción. En una pequeña economía abierta, lo que va a ocurrir es que el incremento de la cantidad de dinero en circulación, o sea, el incremento de M, lo que va a presionar es a una devaluación del tipo de cambio, no una caída del tipo de cambio. Eso va a generar un incremento de las exportaciones netas y eso va a generar un incremento de la producción. Una política monetaria expansiva no incrementa la demanda agregada mundial, simplemente desplaza la demanda de productos extranjeros hacia productos nacionales. Entonces, el aumento en la renta nacional y el desempleo, o en todo caso, el aumento de la renta nacional y la reducción del desempleo son a expensas de las pérdidas del exterior, ¿no? Pero ¿cuál es la lección importante que tenemos que sacar precisamente de una economía con tipos de cambio fluctuantes? Ahí la lección importante es que en una economía con un régimen cambiario de tipo de cambio fluctuantes, la efectiva es la política monetaria, no la política fiscal, porque estamos viendo, tal como estamos aprendiendo, que una política fiscal lo que hace es apreciar el tipo de cambio, reduce las exportaciones netas y ya sea la reducción de impuestos o el aumento del gasto del gobierno, son compensados en cambios en la balanza en cuenta corriente. En cambio, una política monetaria es más efectiva porque lo que logra una expansión monetaria es una devaluación monetaria y por lo tanto un incremento en las exportaciones netas que a la larga o a la corta se traduce en un incremento del nivel de producción. Bien, hasta ahí mis compañeros, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda en relación a cómo funcionan los tipos de cambio para que la podamos aclarar antes de que pasemos a los tipos de cambio fijos, por favor. Adelante. Lick, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Lick, buenas, ¿me escucha? Luis Antonio, Buenas creo que tardes. quieres hablar, creo que no se te escucha tu micrófono, mi estimado. ¿No se me escucha? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Lick, buenas tardes, ¿me escucha? Denme un segundito. Hola, hola. Ahora sí, a ver, a ver. ¿Quién desea participar? Lick, buenas tardes, ¿me escucha? Luis, creo que no se te escucha, mi estimado. Lick, ¿se me escucha ahora sí?
Algo ocurre con Hola, tu hola, hola. sonido, la verdad, no te escucho. Tal vez si pudieses escribirme mediante el chat, por favor. Por el chat, por favor, por el chat. O sea, el chat de la reunión, ¿no? Bien, mientras Luis recompone su sonido, nos escribe la pregunta, haremos una introducción en relación a los tipos de cambio fijos. Tal como habíamos indicado, bajo los tipos de cambio fijos, el Banco Central se compromete a comprar o vender la moneda nacional a cambio de divisas a un precio determinado. Ese es el compromiso, ¿no? En el modelo Mandel-Fleming, el Banco Central desplaza la curva LM lo suficiente para mantener el tipo de cambio a su tasa preanunciada. En otras palabras, como hemos notado en el tipo de cambio fluctuantes, la curva LM puede afectar el tipo de cambio de la economía. Este sistema fija el tipo de cambio nominal a largo plazo, con precios flexibles. El tipo de cambio real puede variar incluso si el tipo de nominal es fijo. En otras palabras, no debemos olvidar que acá estamos hablando de tipos de cambio nominales, no estamos hablando del real, porque el real se calcula ajustando el tipo de cambio en función a los niveles de precios. Así es como funciona el tema, ¿no? Bien, a ver, aquí Luis Antonio nos dice, en un régimen de tipo de cambio fluctuante, ¿es mejor aplicar la política monetaria, verdad? Sí. ¿Podría explicar un poco por qué es mejor que la política fiscal? Bueno, a ver, les explicaré un poquito cómo funciona este tema, ¿no? Retrocedamos un poco. A ver, esto es lo que ocurre. Van a notar ustedes que, si retrocedemos un poco más, ¿qué es la política fiscal? La política fiscal, ya sea, es la administración de los ingresos o gastos del sector público para influir sobre la demanda agregada. Entonces, cuando hay tipos de cambio fluctuantes, lo que ocurre es que la curva IS se desplaza a la derecha. Al desplazarse a la derecha, lo que hace es que provoca una apreciación cambiaria, ¿ya? Ahora, ¿por qué provoca una apreciación cambiaria? Porque lo que hace la política fiscal es inyectar una mayor cantidad de dinero en la economía. Como los tipos de cambio en realidad nos van a mostrar la relación entre dos monedas, lo que va a ocurrir es que esa relación va a cambiar, provocando una apreciación cambiaria, ¿no? En otras palabras, lo que va a ocurrir, digamos, si nosotros tuviéramos un tipo de cambio fluctuante, es que en vez de que cada dólar se cambie por 6,96, se va a cambiar por 6, por decirles, ¿no? Entonces, ese proceso de apreciación cambiaria lo que va a hacer es castigar a las exportaciones y va a aumentar a las importaciones en el mismo tamaño que hemos tenido el incremento del gasto del gobierno. Por esa razón es que la política fiscal es inefectiva bajo un contexto de tipo de cambio fluctuantes. En cambio, lo que ocurre cuando tenemos una política o un sistema de tipo de cambios fluctuantes, cuando tenemos una expansión monetaria en un sistema de tipo de cambios fluctuantes, lo que va a ocurrir es que la expansión monetaria va a provocar una devaluación. En otras palabras, en nuestro caso sería de 6,96 pasamos a 10. Y eso hace que las exportaciones netas aumenten. Al aumentar las exportaciones netas, aumenta
el nivel del producto. Eso es lo que ocurre con nuestras principales variables. ¿Ok? Bien. Si no hay más preguntas, mis compañeros, quedaríamos acá y nos vamos a ver el día miércoles, donde vamos a continuar analizando cómo funciona la economía en un entorno de tipo de cambios fluctuantes. Por si acaso, ya tenemos a nuestra auxiliar docente, el día miércoles se las voy a presentar, para que puedan con ella resolver también algunos ejercicios de la materia. Muchas gracias y que pasen una muy buena tarde. Licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Licen.